Buenas tardes, licenciada y compañeras. En esta oportunidad venimos para hablarles sobre un tema bastante amplio que es el movimiento social y campesino, ya que en Guatemala existen acuerdos que están creados para el desarrollo socioeconómico de la comunidad campesina. Pero como bien sabemos y lamentablemente en Guatemala no se cumplen ninguno de estos acuerdos. Y entonces es como se inician estos movimientos para exigir que se cumplen estos acuerdos, ya que pues no se cumplen. Y la verdad es que, por ejemplo, mi familia es una familia de agricultores. Hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas produciendo cultivos y ganadería, pero hace unos años han venido unas pérdidas económicas muy grandes y la verdad que mi papá me ha contado que hace unos años atrás, pues esto no se daba, pues se podía vivir tranquilo y sin necesidad de meterse a préstamos bancarios. Y en cambio ahora les puedo hablar de este año que varias familias han optado por vender terrenos, casas y sacado préstamos del banco y que después cobran intereses muy altos. Pero para eso están estos acuerdos, para que apoyen el desarrollo económico de estas familias, que en su gran mayoría son indígenas y que vivimos en pueblos que serían las áreas rurales. Y sin embargo esto no debería de ser así, ya que debería de existir alguna organización o, o alguna institución que apoye a este tipo de familia de la comunidad campesina. Estos movimientos exigen que estos acuerdos sean cumplidos y que exista un bienestar social buscando el beneficio para todos, ya que se han venido dando unas situaciones últimamente que dan mucho de qué hablar, pero sin embargo tenemos que luchar para que esos acuerdos se cumplan y para que la voz del pueblo indígena y campesino se escuche y que estos acuerdos de verdad beneficien a las personas porque lo necesitan y así poder mejorar su calidad de vida. Gracias, y en este momento pues le dejo el tiempo a las demás compañeras. El agro guatemalteco. El agro guatemalteco pertenece en una bipolaridad que está en la colonia en donde la mayoría de la población rural y campesina están totalmente olvidadas. Las políticas han favorecido a grupos ligados al poder que se benefician del racismo del Estado. Desde tiempos atrás, desde la época liberal hasta la actualidad. A pesar de todo esto, como podemos darnos cuenta, la agricultura familiar campesina sigue produciendo, asimismo alimentando a todo nuestro país, que es Guatemala. Para retomar el valor estratégico, se necesita de políticas que brinden una producción más sana, una producción más soberana y ante todo, reformas agrarias que permitan el acceso a la prioridad de tierras, también como a miles de familias para la producción de alimentos. El movimiento social campesino en Guatemala refleja un ejercicio participativo de actores con quienes se establecen relaciones políticas y alianzas desde lo internacional, nacional, local, regional, así como también un plan de acción en el marco de ejes estratégicos. Les compartiré algunos elementos de análisis del movimiento campesino. El número 1. En los movimientos sociales de campesinos, pueblos indígenas, de mujeres y derechos humanos, existe división y las demandas tienen objetivos en común. Número 2.
existe poca comunicación con el movimiento indígena. Número 3. Existen problemas de enfoque en las demandas. Número 4. En la composición de la participación deben reflejar la diversidad tanto de sexo como de género. Número 5. Definir bien qué se entiende por movimiento social campesino. Permitirá tener mayor claridad de la acción colectiva. Número 6. Pues no hay acompañamiento de todo el movimiento a los procesos de lucha. Y número 7. Debe haber más debate en relación a qué se quiere construir. Voy a hablar sobre en cuándo se inició los movimientos campesinos en Guatemala y sobre el acuerdo de paz. Los movimientos campesinos en Guatemala se dio ese inicio el 15 de abril de 1975, donde nació el Comité de Unidad Campesina. Se dio ese inicio de esa lucha campesina contemporánea en el país en algunos hechos que son más relevantes de las trayectorias en la historia y la memoria popular. Se recuerda esa participación de los miembros del comité en la Embajada de España en enero de 1980. Se hizo esa protesta por la represión de cada una de las comunidades que se estaban dando y así como también estaban sufriendo a manos de las Fuerzas Armadas por medios de las políticas que eran contrainsurgentes del Estado. Ya en la movilización continental, en los 500 años de esa lucha popular, en el año de 1992, que se consolidó en Guatemala una de las entidades indígenas en los senos de las organizaciones campesinas, y ya en el acuerdo de paz es uno de lo que se está siguiendo pendiente en Guatemala porque hay algunos derechos que no se están cumpliendo, así que los problemas se están incrementando y así como también la represión social, donde se constituyó esa estrategia para poder visualizar la crisis. En lo principal es en los sectores de los campesinos, porque cada uno de los diferentes grupos sociales no han exigido sus derechos, así como también están los diferentes gobiernos que han pasado, no han establecido cada uno de los compromisos que se estableció en el acuerdo de paz. Gracias. Desarrollo del movimiento indígena y campesino. El movimiento indígena que actualmente se observa en la escena política que procede del movimiento popular, formando a mediados de la década de los 80, que ha estado muy difícil de una guerra civil de 36 años de duración. A pesar de los 10 años de gobierno democrático, que fueron la población mestiza, apoyados por el ejército y las fuerzas paramilitares, que también por otra parte los indígenas y el resto de la población deseaba de volver a la normalidad. Como se sabe también que en el contexto de la creencia, simpatía que ganó el GAM, a partir de 1986, que fueron apareciendo las primeras organizaciones exclusivamente indígenas, que la lucha cotidiana por el derecho de la existencia, las protestas contra los desplazamientos forzados, que cada uno de los indígenas campesinos tiene el derecho libre plenamente a participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Aspectos que enmarcan el movimiento indígena y campesino. Estos aspectos se dividen en 4. Número 1. Ley de Desarrollo Rural. Esta está encargada de proporcionar un medio ambiente
conveniente y pretende garantizar la rectoría y proporcionar la igualdad de género. Número 2. Minería. Vela porque el recurso suelo sea bien manejado en las diferentes extracciones de minerales de la tierra guatemalteca. Número 3. Expropiación de tierras. Esto sucede cuando el gobierno quiere disponer de las propiedades privadas. Número 4. Hidroeléctricas. Este movimiento se opone a la construcción de dicho proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando se construyen estas hidroeléctricas, los campesinos hasta cierta forma son afectados porque al momento de poner a andar estas hidroeléctricas, los suelos pierden ciertas vitaminas que ayudan a los vegetales o frutas que ellos tienen en sus siembras, como también muchas veces el Estado invade su propiedad, ya que estas pues tienen que pasar por varias propiedades privadas, y lo que a ellos les molesta es que se tengan que invadir el terreno. Si se dan cuenta, esto va con relación a lo que dice expropiación de tierras. También quiero exponer algunas de las características que tiene este movimiento. Vela por el bienestar de sus tierras. También buscan los intereses políticos, económicos y sociales. Igualdad de género, como también intolerancia al racismo por su etnia. Y por último, las decisiones colectivas sobre la producción, mercaderías y económico.